Bien, nuevamente buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este espacio del Instituto de Estudios Judiciales. En esta tarde a esta charla que se titula Panorama de los Sistemas Cautelares, que va a estar a cargo del doctor Leonardo Alfredo Lubel. Este encuentro ha sido organizado por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte a través del Consejo Departamental de Morón. Saludamos a la doctora Ludueña, presidenta del Consejo de Morón, que está acá con nosotros. Y bueno, el doctor Lubel ya es un disertante habitual de las actividades del instituto, por todos conocido, así que le damos la bienvenida, el agradecimiento por estar acá con nosotros y le dejamos este espacio para escucharlo atentamente. Muy bien, muchas gracias Fernando, muchas gracias como siempre doctora Ludueña por las reiteradas invitaciones y a los asistentes también les agradezco que estén aquí. Voy a decir algunas cosas al principio para no olvidarme al final. Esta jornada, esta actividad se inserta en el marco de una jornada preparatoria para nuestro próximo Congreso Nacional de Derecho Procesal, el 31º Congreso Nacional de Derecho Procesal, que queremos invitarlos. Se va a hacer del 1 al 3 de septiembre en la ciudad de Mendoza. Lo organiza nuestra Asociación Argentina de Derecho Procesal, cuyo comité ejecutivo integro junto con la doctora Ludueña, y se hace este año, debía hacerse el año pasado, porque queríamos hacerlo presencial y esperamos poder hacerlo este año de manera presencial. ¿Y por qué jornada preparatoria y por qué panorama de los sistemas cautelares es el tema elegido para hoy? Porque más de una de las comisiones del Congreso se vinculan con o tratan temas vinculados con lo que clásicamente conocemos como medidas cautelares. Les voy a dar el nombre, los títulos de cada comisión. Alguno de ustedes tiene el micrófono habilitado y ingresa el audio desde allí. Se van a tratar temas tales como sistemas de revisión, y allí hay un punto muy atractivo que no me voy a ocupar hoy, ejecución provisional de la sentencia. Se van a tratar temas vinculados con sistemas masivos de resolución de conflictos, el sistema de precedentes, por ejemplo. ¿Viste? Con todo esto. Nuevamente les pido que quien tenga el micrófono, que esté hablando por el micrófono, que tenga el audio habilitado, que lo apague porque interfiere. Sí. Fernando, ¿Me están escuchando bien? Porque yo escucho voces. Perdón, pero no se escucha bien. Está el micrófono de alguien abierto y se escucha bastante mal. Es lo que estaba diciendo. ¿Ahora me están escuchando bien? Sí, en este momento sí. Ahora yo tengo apagado, estoy muteada. ¿Lo anterior no se escuchaba? ¿No se escuchó nada? Se escuchó con mucha interferencia, doctor. La verdad es que no se pudo escuchar bien. Voy a sintetizar lo que dije antes. Los estoy invitando al 31 Congreso Nacional de Derecho Procesal. El tema de hoy, medidas cautelares, va a ser tratado en distintos puntos, en distintas comisiones, o va a ser enfocado desde distintas comisiones en el Congreso, particularmente en la Comisión 1, que va a versar sobre nuevos paradigmas de la jurisdicción protectoria, y en ese marco nos vamos a ocupar de las tutelas anticipadas y de los procesos urgentes. Este es un tema que, más allá de que me parece apasionante, en los últimos 20, 30 años en la República Argentina ha adquirido un valor, se tiene de él una percepción que antes no se tenía, porque si nosotros pensábamos, definimos, sigo a Berizón, sea el derecho procesal como el derecho a hacer valer los propios derechos. El derecho procesal es un instrumento para garantizar la efectividad de los derechos sustanciales,
en nuestro rol de operadores del sistema de justicia, el de ustedes y el mío, como integrantes del órgano jurisdiccional, como integrantes del Ministerio Público, como abogados litigantes, tenemos que estar al servicio del justiciable. Tenemos que tratar de lograr que las soluciones lleguen y lleguen a tiempo y lleguen cuanto antes. Estoy hablando de tutela efectiva de los derechos. Ver, como ustedes bien saben, en la Constitución de la provincia de Buenos Aires, el artículo 15. Y las medidas cautelares son una herramienta de la herramienta. ¿El derecho procesal es un instrumento? Muy bien. Las medidas cautelares son un instrumento del instrumento. Y más de una vez se advierten confusiones en las leyes y luego en la jurisprudencia al tratar ciertos temas vinculados con esta cuestión, especialmente con los temas más modernos, la noción de tutela anticipada, la noción de medida innovativa, la noción de jurisdicción protectoria. En el desarrollo de la charla voy a profundizar sobre ese punto, más hacia el final. En los últimos minutos voy a dejar un tiempo o un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas o hacer observaciones o plantear alguna inquietud. No es esta una charla en la que voy a recorrer un programa, un tema, si bien tengo un programa para desarrollarla, un programa clásico, concepto de medidas cautelares, caracteres de las medidas cautelares, presupuestos de las medidas cautelares, clasificación, análisis una por una, sino que he elegido para esta actividad de posgrado, y por eso el título de Panorama, marcar, señalar qué novedades presenta o se presenta en la temática donde en el anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que, la verdad, duerme el sueño de los justos en el Congreso Nacional, pero es un proyecto muy profundo, con aspectos novedosos en general y para nuestra temática de hoy en particular, que fue elaborado en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación en el marco del proyecto 2020 y fue presentado y tomado por el Congreso Nacional. Tiene estado legislativo desde el 2019, los códigos no pierden estado legislativo cuando termina el año legislativo. La cuestión es que no solo cambió el gobierno a fines del 2019 y el color político del gobierno que había trabajado desde el Ministerio de Justicia el anteproyecto, sino que también sobrevino el COVID-19. Así que traté de indagar antes de hoy cuál era el nivel de desarrollo en el Congreso y las respuestas fueron algo desalentadoras o desesperanzadoras. Pero el trabajo profundo está y en algún momento se va a volver a tratar. Y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, se ha trabajado mucho también en los últimos tiempos, especialmente el año pasado, este año, en el anteproyecto. Y desde su título ya vale la pena mencionarlo. La versión final está publicada el 25 de marzo del anteproyecto de Código Procesal de Familias Civil y Comercial. Así que sobre esos dos ejes voy a hacer girar la charla a través de preguntas y respuestas que voy a ensayar sin agotar ninguno de los puntos. ¿Dónde están tratadas entonces las medidas cautelares? Están tratadas, ante todo, en ambos ordenamientos proyectados en una parte
general. Pero me detengo en el proyecto nacional. Quiero contarles que aquí se prevén en el campo de los procesos de conocimiento 3 variantes relativamente novedosas. El proceso ordinario por audiencias, y allí vuelve a tratarse la temática de la medida cautelar, aquí bajo el título Tutelas anticipadas de urgencia. Luego está previsto el proceso de segunda especie, el proceso de justicia inmediata. Y fíjense qué interesante en este marco de llegar cuanto antes a la solución para el justiciable, en este objetivo. No hay demanda ni contestación de demanda. El proceso de justicia inmediata se inicia con un formulario, con una solicitud de audiencia. Luego habrá una oportunidad para que sea oído el sujeto pasivo y se convoca a una audiencia, no audiencia preliminar, y solo audiencia, y se va a realizar conforme la regla o el sistema de la oralidad, y luego la sentencia se pronuncia al final de la audiencia de manera oral. Y en tercer lugar, tenemos los procesos especiales y en ese marco el proceso urgente, y allí también se tratan las medidas cautelares. Ahora bien, luego voy a volver sobre alguna particularidad en cada caso. ¿Cuál es el procedimiento y cuál es o qué es lo que se innova? En ambos ordenamientos proyectados se invierte la regla general que hoy tenemos. Como ustedes bien saben y solemos repetir, se inicia con una solicitud o con una petición cautelar y luego, acreditados los presupuestos, se dicta una resolución. Simplemente digo, pero no vamos a profundizar en ese aspecto hoy, que para mí, para nosotros, es una sentencia interlocutoria. Aun cuando, por definición, en los códigos que rigen hoy, 198 nacional y medida cautelar no se corre traslado a la contraria. ¿Y por qué? Explicamos siempre, porque existe un riesgo de que de tener conocimiento que va a ser afectado por la medida cautelar, por ejemplo, por un embargo preventivo, pueda disponer del bien antes de su traba. Esta es la justificación que hemos dado clásicamente. Hoy en día se invierte la regla. La regla será que de la solicitud de medida cautelar se le da traslado al sujeto pasivo para que se expida de manera escrita o en una audiencia, a menos que esa notificación implique poner en riesgo el objeto que se quiere resguardar. No es que es la primera vez que aparece este tipo de regulaciones. Saben ustedes que no solo a nivel de algunas normas, sino fundamentalmente en el desarrollo de la jurisprudencia, pensemos en procesos de familia, pensemos en medidas tales como un cambio en el régimen de comunicación con los hijos o en el régimen de cuidado de los hijos, no hace a la esencia de la medida, del mismo modo una medida cautelar contra el Estado, no hace a la esencia de la medida el, comillas, secreto. Por lo tanto, se invirtió la regla. Y la excepción será que el aviso previo, así lo llama el proyecto de la provincia, no lo llama traslado como el nacional, lo llama aviso previo, repito, ponga en riesgo la ejecución de la medida. Bien, y en el marco del procedimiento, un segundo aspecto a recalcar. Como ustedes saben, a los fines de la prueba de la verosimilitud del derecho y del peligro en la demora, se produce una, comillas, información sumaria consistente en la declaración de testigos. Fíjense qué interesante. Era la primera vez que en los códigos procesales aparecía la posibilidad
de que como abogado litigante abogado del patrocinante o apoderado de la medida, yo le tomo la declaración al testigo para abonar la medida cautelar en mi estudio. Ese es el primer antecedente, de alguna manera, en este campo, de un fenómeno que luego se llamó tercerización de la justicia, y fue recogido tiempo después, en el 2002, a nivel nacional, por la ley 25.488, ¿y saben en qué materia? En la temática, en la regulación del beneficio de litigar sin gastos. Artículo 79, inciso 2. Tengo la carga de acompañar al escrito de solicitud del beneficio el interrogatorio de los testigos. No hay particularidades, sigue siendo así en la provincia de Buenos Aires, en la norma. Y además, la respuesta del testigo, o sea, la declaración del testigo. Tengo que acompañar el acta. Bueno, muy bien. En materia de medidas cautelares, la novedad es que no solo voy a acompañar la declaración de los testigos, en el Código Proyectado Nacional, en vez de que los testigos sean citados a ratificar su firma en el juzgado, ahora tengo la posibilidad de presentar el acta con firmas certificadas por escribano, y agilizamos. Y de alguna manera también descomprimimos las tareas del servicio de justicia. En la provincia de Buenos Aires vamos por otro carril. También vamos a descomprimir, pero la ratificación se hará ante la Oficina de Gestión Judicial. Y esto lo traigo a colación para contarles, si no han leído el anteproyecto, que se incorpora a un movimiento que viene trabajándose y desarrollándose hace algunos años. Por ejemplo, en la provincia de Mendoza, por ejemplo, en el proyecto de reforma al Código Procesal en Chubut, tendiendo a separar la función típicamente jurisdiccional de las pesadas, a veces, funciones administrativas que tienen los juzgados, que tienen las cámaras. Pero hablo ahora de los juzgados, asignando determinados roles a una oficina de gestión judicial que concentre, por ejemplo, que maneje la agenda de audiencias, entre tantos otros fines o tantas otras tareas que se le pueden asignar, una oficina de gestión judicial para todo el fuero, por ejemplo, civil y comercial en el departamento judicial de Morón. Bueno, hay un capítulo del anteproyecto provincial dedicado a esta temática, y ante esa oficina se da la oportunidad de ratificar la firma por parte de los testigos en el marco de la medida cautelar. Luego, saben ustedes que los recaudos típicos que deben acreditarse, los recaudos de admisibilidad, son la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, y un recaudo de ejecutabilidad será la contracautela. Aquí las novedades van por carriles distintos. En la provincia de Buenos Aires es interesante destacar que se establece como pauta para el juez al momento de fijar la contracautela que considere una posible situación de desigualdad, de asimetría de poder entre el sujeto activo, que solicita la medida, y el sujeto pasivo contra quien se va a trabar. Al momento de imponerle la contracautela como condición de ejecutabilidad al actor, deberá el juez tener en cuenta esta circunstancia, indudablemente para no hacer fracasar las medidas cautelares. En cambio, a nivel nacional es más simple lo que les quiero decir. Quien está eximido de contracautela, como siempre el Estado, como siempre el que cuenta con un beneficio de litigar sin gastos, y ahora se agrega al que se presenta para proteger
un crédito con privilegio general o con privilegio especial, y se dice expresamente también estar eximido de contracautela el actor cuando el demandado esté en una situación de rebeldía o de incontestación de demanda, e incluso cuando, o sea, los supuestos del 212, nacional y provincial, cuando estemos frente a una sentencia recurrida. Digo que esto está explicitado, pero claramente hoy, si voy a pedir un embargo preventivo en los términos del 212, inciso tercero, por el capital o por los honorarios, tampoco se me exige una contracautela porque estoy frente a un supuesto con un alto grado de verosimilitud del derecho. Bien. Otro punto. Las medidas cautelares clásicamente se ordenaban y no se les fijaba un plazo de vigencia. Los códigos procesales tampoco lo prevén, los actuales, pero hemos aprendido ya hace tiempo que esta es una herramienta útil para evitar perjudicar la situación del sujeto pasivo, porque las medidas cautelares tienen que tender a proteger el derecho o bienes del sujeto activo, de quien la solicita, sin agravar la situación o sin perjudicar innecesariamente la posición del afectado por la medida. Principio de humanización, que también tiene que mirar al demandado. Pero ya todos nosotros conocemos, contamos con ejemplos en la legislación de supuestos en que el juez fija un plazo para las medidas cautelares, previsto no solo en el Código Civil y Comercial de la Nación, sino ya desde antes en las leyes de violencia familiar en la provincia de Buenos Aires, la ley 12.569, a nivel nacional, la ley 24.417. Bien, ahora los proyectos que estoy comentando incorporan también como facultad del juez fijar el plazo de vigencia. Y en relación con este punto, también aparece, y dice ser comentado, analizado, uno de los caracteres de las medidas cautelares es que son susceptibles de caducidad. Sobre el punto contamos hoy con los artículos 207 nacional y provincial que indican que cuando se concreta una medida cautelar antes de la etapa introductiva, antes de iniciar la demanda, existe un plazo de caducidad de 10 días, plazo procesal, de 10 días para que el beneficiado, para que el actor o futuro actor inicie, ¿qué? La demanda o la mediación según corresponda. Y en la regulación actual, este plazo es perentorio, es decir, queda liquidado definitivamente, aun cuando no medie una declaración judicial, aun cuando no medie un pedido de parte, de manera específica. Bien, en el proyecto nacional se cambia la naturaleza del plazo. Ahora el plazo es no perentorio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo obtuve, antes de iniciar la demanda, por ejemplo, un embargo preventivo y no desarrollo, no inicio la mediación dentro de los 10 días de haberse efectivizado, de haberse concretado la medida, e inicio la demanda 100 días después, si no me dio una petición de la contraria y una declaración judicial de caducidad, entonces el acto es válido, entonces no se produce la caducidad. Y en el proyecto de la provincia de Buenos Aires se mantiene la perentoriedad del plazo, pero hay que marcar una primera excepción. El juez, por supuesto que por resolución fundada, podrá ampliar el plazo por 90 días. ¿En qué casos? Se prevén procesos de familia vinculados no solo con los alimentos provisorios,
sino también con el cuidado de los hijos, sino también con la atribución o exclusión incluso de la vivienda. Y en el caso específico de personas vulnerables, pero el caso específico de los alimentos provisorios, se invierte la regla. El plazo será no perentorio. Quiere decir que si el sujeto pasivo nada dice, la demanda podrá iniciarse después del vencimiento del plazo. Y si el sujeto pasivo quiere plantear la caducidad de la medida cautelar, se aplican las nociones del ya no nuevo 315 de la provincia de Buenos Aires en materia de caducidad de instancia, que no tenemos a nivel nacional, y siempre lo remarco. Esto es, el que va a solicitar la caducidad de la medida cautelar lo plantea, y lo primero que debe hacer el órgano jurisdiccional es intimar al sujeto activo, al beneficiado con la medida, a iniciar la mediación o la demanda, lo que corresponda, en este caso la demanda, y tendrá para ello un plazo de 30 días, de manera tal que hay una verdadera flexibilización en este campo, a tono con los tiempos que corren en el derecho procesal, a tono con la influencia de los tratados de derechos humanos, con el diálogo de fuentes, con el artículo 1, con el artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación. Otro carácter de las medidas cautelares tiene que ver con su mutabilidad. Y entonces tengo que hablarles de la sustitución de la medida cautelar. Ustedes saben que hoy el afectado por la medida, embargo preventivo sobre cuenta corriente, sobre fondos de cuenta corriente bancaria, por ejemplo, una empresa puede solicitar, es preventivo en mi ejemplo, la sustitución, por ejemplo, por una póliza de caución. Bueno, se incorporan las siguientes variantes en el proyecto nacional. Se puede solicitar la sustitución depositando, o eventualmente el levantamiento, depositando el capital más lo presupuestado por intereses y costas, o el capital más los intereses liquidados más un 25% en materia de costas, previsto en materia de costas. Y como la medida cautelar es otro carácter provisional, en cualquier momento puede ser levantada, o puede ser levantada cuando se traba sobre bienes inembargables. ¿A solicitud de quién? En la regulación actual, a solicitud del afectado, de la parte afectada, del titular de los bienes, o de su cónyuge, o de sus hijos. ¿Y cuál es la novedad? A tono con los tiempos, que ahora podrá solicitarlo también el conviviente, o la persona que viva en ese domicilio, si por ejemplo se trata del embargo sobre bienes muebles. En punto a los supuestos de procedencia de las medidas cautelares en general o del embargo en particular, lo que quiero compartir con ustedes es algo que en la provincia de Buenos Aires ya está en el Código Procesal. Esto es, hace unos cuantos años, procede el embargo preventivo cuando el demandado por un siniestro vial, por un accidente de tránsito, tratándose de un proceso de daños en el que se reclama una condena en función de su responsabilidad civil, no contare con una póliza vigente, con un seguro de responsabilidad civil que cubra esos daños. Se habilita el embargo preventivo. Bueno, esto no lo tenemos a nivel nacional y se incorpora ahora de manera proyectada. También se vuelven a mencionar los supuestos del artículo 212 para obtener un embargo preventivo, pero con una redacción en el proyecto nacional más sencilla. Se habilita el embargo preventivo cuando quede reconocida de manera expresa o de manera ficta la responsabilidad del sujeto pasivo por el incumplimiento de cargas procesales. ¿Cuáles? Supuestos de incontestación de demanda, supuestos de
rebeldía. La verdad es que en este punto, más allá de la redacción, no noto grandes cambios, porque ya teníamos este instituto funcionando perfectamente, sin necesidad de acreditar, verosimitud del derecho y peligro en la demora, porque tengo la sentencia, y sin necesidad de brindar una contracautela. Quiero dejar sentado aquí porque a veces me encuentro con resoluciones judiciales en sentido diferente, si bien no vamos a profundizar en esos aspectos, quiero aprovechar para mencionarlo, que cabe un embargo preventivo en los términos del artículo 212, inciso tercero, cuando estamos frente a una sentencia recurrida, primero, sin necesidad de acreditar ninguno de los recaudos. Segundo, ¿cabe contra una aseguradora? Sí, pero me he encontrado con algunos precedentes, mejor dicho, algunas resoluciones de primera instancia en la justicia nacional en lo civil o en la justicia cordobesa, que cuando es una citada en garantía, rechazan el embargo preventivo por considerarlos que a priori tienen suficiente solvencia y además son controlados por la Superintendencia de Seguros de la Nación, resoluciones que en general son revocadas, en mi experiencia, por las cámaras de apelaciones, porque el 2.2 inciso tercero no hace este tipo de distinciones. Del mismo modo, también me he encontrado alguna vez o más de una vez con que no se admite respecto de honorarios contenidos en una sentencia o fuera de una sentencia, y no veo por qué esto no debiera hacerse. Generalmente se admite y considero que debe admitirse. E incluso señala mi querido titular en la UBA, Jorge Kielmanovich, y hay alguna jurisprudencia que lo recoge, que también tenemos derecho los abogados litigantes a obtener un embargo preventivo en materia de honorarios, aun cuando no haya regulación. Tengo un crédito, pero todavía no tengo regulación, tengo el derecho, si acredito los recaudos, o en estos casos de sentencia, la sentencia no liquidó, o no fijó, no reguló los honorarios porque quedaron diferidos, tenemos derecho también al embargo preventivo. Bien, avancemos un poquito más. Y voy a dedicar, ahora sí, unos minutos a los conceptos modernos de tutela urgente, de tutela anticipada, sobre los cuales, decía al principio, reinan algunas confusiones. La verdad es que, como escribió Lino Palacio hace cerca de 30 años, en un repetido artículo, la venerable antigüedad de la medida innovativa. Si ustedes van a mirar el artículo 230 del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires o el 231 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se van a encontrar con una medida clásica: prohibición de innovar. Le pido al juez, soy Clarín, que le ordene al Estado Nacional que no aplique la ley de medios y no me obligue a desinvertir, no me obligue a vender TN mientras discutimos la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley, mientras discutimos en el proceso principal. Prohibición de innovar. Le ordeno a la empresa de servicios públicos que no me corte el servicio de luz, que no me corte el servicio de teléfono, que no me corte el servicio de internet mientras discutimos. Le ordeno a una empresa que despidió a un trabajador, eventualmente, si estamos discutiendo la reinstalación, por ejemplo, que le permita acceder al lugar de trabajo. O sea, en esta mirada clásica hay una situación de hecho o de derecho que no debe alterarse, que debe mantenerse. Prohibición de innovar o prohibición o medida de no innovar. Pero si ustedes leen bien los artículos que les mencioné, hay una contracara. Allí también se prevé, ya en estos códigos procesales tan antiguos, la medida
innovativa. Le pido al juez que ordene no mantener la situación de hecho y de derecho, o de derecho, modificar la situación de hecho o de derecho. El trabajador fue despedido, dejaron de pagarle el sueldo, pero esto ocurrió en 2020, cuando los despidos estaban prohibidos. El juez que le ordene al empleador volver a pagarle los sueldos. Por ejemplo, hay muchos ejemplos para profundizar. Le ordeno a la empresa de medicina prepaga que le brinde la medicación al amparista, que restablezca los servicios, que realice la intervención quirúrgica, por ejemplo. Muy bien. ¿Esto es nuevo? Y la verdad es que está en esos códigos. Se llama medida innovativa y es una variante protectoria, es una variante de la tutela anticipada. Pero ¿cuál es el problema? Con que clásicamente nos encontramos hasta hace unos años atrás, y todavía puede haber algún criterio que vaya en esa línea. Se decía, se repetía, no es admisible que aquello que se solicita en la medida cautelar se superponga total o parcialmente con el objeto, con aquello que se pide en la demanda. Ejemplo, inicio un proceso de desalojo, pido que se me restituya la tenencia. Por ende, se decía, no puede haber una medida cautelar durante el trámite del proceso que me restituya la tenencia, porque me estaría concediendo aquello sobre lo que se tiene que pronunciar al final del camino. El mismo ejemplo podemos aplicarlo para los alimentos provisorios en el marco de un proceso de familia. ¿Qué pido en el proceso de alimentos? Dinero. ¿Qué me otorgan los alimentos provisorios? Aunque no totalmente lo que pido. Dinero. ¿Se da esta superposición? Sí. Vayamos a un supuesto en el que, salvo los muy jóvenes, yo no los puedo ver en esta charla, salvo los muy jóvenes, los demás todos nos vamos a acordar. 2001, 2002, ¿cuánto nos tocó trabajar desde a todos los que estamos aquí y que ejercíamos nuestro rol en aquellos tiempos, procesos de amparo contra el corralito, pretendiendo que se declare la inconstitucionalidad de la normativa de emergencia y especialmente de aquella que a mí como ahorrista me impedía retirar mi dinero de mi cuenta corriente, de mi caja de ahorro o de mi plazo fijo. Y entonces pedíamos la inconstitucionalidad. ¿Y qué pedíamos como medida cautelar? Que me restituyan el dinero. El 100% o el 50%. Se dictó la ley, entre otras, 25.587. Si yo acreditaba una situación de enfermedad, acreditaba que necesitaba el dinero para mi intervención quirúrgica, me permitían retirar una parte. Bueno, se concedieron en el país miles de medidas cautelares en esta línea, porque se empezó a advertir que esta superposición no está prohibida, porque esta superposición en realidad no es tal. ¿Por qué? ¿Cuáles son las herramientas que nos permiten distinguir claramente y aceptar claramente estos supuestos? Cuando yo obtengo la restitución de la tenencia a título cautelar, regulado en el Código Procesal de la provincia, regulado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, bajo el título entrega anticipada de desocupación inmediata, entrega anticipada del inmueble a título de medida cautelar, lo hago a través de una petición cautelar. En cambio, en la demanda yo incorporo una pretensión de condena a la desocupación. Petición cautelar versus pretensión. Demanda cautelar versus demanda del proceso especial. Luego, segunda diferencia a apuntar. La tenencia a título cautelar, ello es provisional. Cuando me restituyen la tenencia, luego de que se dicta una sentencia definitiva, bueno, ello tiene una nota de definitividad. ¿Dónde? En la sentencia definitiva. Y la sentencia definitiva, tercero, va a adquirir valor de cosa juzgada material en un momento dado.
En cambio, como ustedes saben, es otra característica de las medidas cautelares que no causan estado, que se pueden modificar, provisionalidad, en cualquier momento. Así que, en un caso hay condena, en otro caso hay una protección del derecho, pero que es provisional. De esta manera podemos aceptar las tutelas anticipadas, comprender las tutelas anticipadas y que no nos pase, especialmente si somos litigantes, como les ha pasado a algunos en los procesos de amparo contra el corralito, que obtenían la restitución del dinero a título provisional. Y luego confundieron, creían que el proceso terminó. Y entonces podían, y ha pasado en algunos casos, plantearles y decretarles la caducidad de instancia. ¿Y qué ocurre en ese supuesto? La medida cautelar perdió sentido. Yo tendría que restituir la tenencia en el caso del desalojo, restituir el dinero en los casos de amparo contra el corralito. Los proyectos a los que me estoy refiriendo incorporan con claridad la posibilidad de esta superposición, que no es tal, a partir de la explicación que les acabo de dar. Admiten perfectamente la tutela urgente en este sentido, admiten con más claridad aún que los códigos actuales la medida innovativa. Recogen en definitiva las enseñanzas que vienen desde, además de Calamandrei, hace 70, 80 años, de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Les voy a mencionar, para los que no los conozcan y tengan interés en profundizar un poquito, dos precedentes. El más citado de todos, Camacho Acosta, del año 1997. Otro muy citado, del año 2012, Pardo con Di Cesare. ¿Qué ocurrió en estos casos? El primero era un proceso laboral, accidente de trabajo, reclamo de indemnización. El segundo, un proceso civil, daños y perjuicios derivados de un accidente, de un grave accidente de tránsito o siniestro vial. El señor Camacho Acosta, y no voy a mostrarles ahora algunas imágenes, que no quiero perder ni un minuto. Camacho Acosta perdió el brazo operando una máquina, perdió su brazo hábil. Pardo, que era un adolescente, sufrió gravísimas lesiones. Camacho Acosta no tenía dinero ni posibilidad de obtener una prótesis. Y Pardo no tenía posibilidad de que se atendiera su salud física y psíquica porque sus padres no tenían dinero. En ambos casos solicitaron, a título de medida innovativa, a título sentenciada, que el sujeto pasivo, todavía no había sentencia, claramente, el sujeto pasivo depositara una suma de dinero para que Camacho Acosta pudiera comprarse su prótesis, para que Pardo tuviera la atención médica necesaria, porque en ambos casos estaba en juego, con más claridad se dijo en Pardo, 2012, no tanto en el punto, en el 97, el derecho a la salud altamente protegido por las convenciones internacionales, desde el artículo 76, desde la plataforma que brinda el Código Civil y Comercial, antes el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Y entonces, en función de preservar esos derechos, se adelanta en parte el resultado del proceso, esta suma de dinero. ¿Se sacrifica un interés patrimonial del Estado, o de la RT, o de la citada en garantía? Sí, pero en el balance de derechos, Alexis y otros autores de la filosofía del derecho tiene, o se le da preponderancia al valor en juego, como ha marcado alguna profesora también de nuestra disciplina, y su incidencia en el proceso.
tiene que seguir esperando el señor Camacho Acosta 2, 3, 4 años hasta obtener una sentencia favorable sin el brazo, teniendo en cuenta que si no le colocan el brazo en el corto plazo desde que lo perdió, difícilmente adquiera una máxima funcionalidad? O Pardo, si no la atienden, quizás se muere. De esto se trata con bastante más claridad que antes, se prevé en estos proyectos. No quiero dejar de decir, de hacerme eco de la crítica de mi amigo del derecho procesal, a quien seguramente la mayoría de ustedes conoce, Jorge A. Rojas, el presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, con quien hablamos mucho de estos temas y a quien leo mucho también sobre estos temas, que se está muy preocupado porque en muchos códigos procesales nuevos que tenemos en nuestras provincias, tales como el ejemplo paradigmático es Chaco, pero también San Juan y San Luis, se agregan requisitos, y en el anteproyecto nacional también, en este punto, en vez de verosimilitud del derecho, elevada probabilidad acerca de la existencia de los hechos o del derecho. En vez de peligro en la demora, daños irreparables o peligro de perjuicios irreparables. Esto manejado con prudencia está bien, pero en Chaco se incorporaron más de 15 requisitos para que el juez conceda una medida cautelar. Y entonces Jorge dice, y me hago eco, ¿no será una desnaturalización de la medida cautelar, exigiéndole al juez que tenga que comprobar tantos requisitos, en vez de decirle, el Estado, el sistema le da a usted la responsabilidad de apreciar, en todo caso, como dice la Corte, con mayor prudencia, pero los requisitos clásicos, verosimilitud del derecho y peligro en la demora. No es suficiente. Si facilitamos la litigación de esta manera, no permitimos que se llegue al objetivo buscado, en vez de tanto, y nosotros somos procesalistas, pero en vez de tanto procedimentalismo, en vez de tanto legalismo. No es que el Código Civil y Comercial, digo, no es una pregunta, es una afirmación, el Código Civil y Comercial ha revalorizado el rol de los jueces. ¿Pusieron ustedes en el buscador cuántas veces se menciona la palabra juez en el Código Civil y Comercial de la Nación? Claramente hoy, cuando enseñamos y cuando estudiamos derecho procesal, no basta tener el Código Procesal Civil y Comercial a la vista. Hay que tener a la vista también el Código Civil y Comercial de la Nación. Y entonces en esta línea de, insisto, realzar el rol de los jueces, que la ley exija tantos requisitos, parece un fenómeno contrario que se busca. Les prometí que iba a quedar un espacio para preguntas, así que siendo las 16:56 y dado que esta charla está programada para terminar alrededor de las 17, me gustaría que, si pueden habilitar el audio, y si no, el que no pueda, lo hagan por chat, pregunten o digan lo que quieran decir. Tengo el chat abierto, así que damos un momento para... Reviso el chat a ver si hay algo. Acá tenemos una pregunta. En un juicio de amparo de salud, un segundo, cuando la medida cautelar es idéntica a la pretensión de fondo y se cumple la cautelar durante el proceso, por ejemplo, una intervención quirúrgica. Bueno, a ver, claramente, y en función de lo que comentaba antes, el actor tiene que continuar el proceso. Luego será otra cuestión si el juez, al dictar sentencia, declara abstracta la cuestión. Estuve trabajando hasta hace un ratito antes de empezar la charla en un tema similar al que vos planteás. Y digo, hay muchas confusiones. Y el que quiere profundizar sobre estas confusiones que hay en la jurisprudencia, por ejemplo, le recomiendo que lea Tres Atípicos, de Jorge Rojas, y allí va a encontrar cómo hay confusiones.
Y veo una pregunta que trae a Jorge Peirano, si bien la pregunta no lo menciona, un gran amigo del derecho procesal, el profesor Rosarino, gran autor, seguramente conocido por todos ustedes, que desarrolló mucho la temática de las medidas autosatisfactivas en nuestro país. Pero ¿saben qué dice? Entonces vos me podrías decir, María Florencia, que en realidad cuando concedieron la medida, era una medida autosatisfactiva, entendiendo por autosatisfactivo que cumplió lo que se pedía, y entonces no hay nada más que discutir. Y el problema que plantea la exposición de motivos con mucha dureza del anteproyecto en la provincia de Buenos Aires dice, nosotros tratamos de evitar el concepto de medida autosatisfactiva. ¿Por qué? Porque si se consideraran definitivas, y no provisionales, si se consideraran definitivas, estaríamos violando el derecho de defensa de la parte demandada. Nunca fue oída, si no fue oída en la medida cautelar, como principio. ¿Cuándo le doy la oportunidad a la prepaga de demostrar, cuando se le otorgó como cautelar la necesidad de afrontar la intervención quirúrgica, que no había cobertura de salud, que no había contrato de medicina prepaga? No la tiene. Entonces, luego ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo hacemos en Camacho Acosta? Si se depositó el dinero, se le compró la prótesis, ¿qué hacemos? ¿Tiene que devolver la prótesis? No. Pero en todo caso, se lo condenará, si no tenía derecho, si hubo culpa o hecho de la víctima, hablo del 97, por eso hablo del Código Civil, hecho de la víctima en el accidente de trabajo, entonces tendrá que restituir el dinero, no la prótesis. En este contexto, es que digo, respondiendo a tu pregunta, el proceso tiene que terminar con una sentencia y habrá su contenido. En el Código Procesal de La Pampa está regulado, aunque también ha recibido algunas críticas porque tiene muchos requisitos, más requisitos que yo los que les nombré de manera sencilla. Claro que nuestra querida profesora de San Nicolás, Fernández Balvis, ha trabajado mucho el tema de la mano del Jorge Peirano, porque es discípula de él. En materia de medidas anticautelares me gustaría poder desarrollar el tema, no lo voy a hacer hoy, pero tienen una justificación, más allá del nombre que le demos. Miran la situación de un eventual sujeto pasivo y dicen, yo estoy esperando, considero que van a demandarme y que van a solicitar contra mí una medida cautelar que va a consistir, o que puede consistir, estoy muy expuesto, en un embargo preventivo sobre mi cuenta bancaria, y mi cuenta bancaria la uso para mi actividad industrial, la uso para pagar el sueldo de mis empleados. Me van a ocasionar un daño muy grave. Entonces tomo la posta e inicio lo que Jorge Peirano llama medida anticautelar. Yo inicio un proceso o un incidente de medida anticautelar tendiente a, por ejemplo, ofrecer un bien a embargo, un bien inmueble a embargo, para que no me sorprenda ese embargo preventivo que podría solicitar el sujeto activo. Bien, brevemente respondí lo relativo a medidas anticautelares. No veo en el chat otra pregunta, no sé si quieren decir algo. Pueden hacerlo por micrófono también, que es más rápido y más sencillo, si quieren. Doctor, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Bien. Yo puse la pregunta, pero entre las felicitaciones por la claridad de la exposición y otras... Ah, no llegué. No te das problema. Lo digo así, es mucho más fácil. Sí. Porque simplemente desconozco bastante de las autosatisfactivas. Son un desarrollo jurisprudencial y doctrinario, pero no están legalmente establecidas en los códigos procesales, ¿verdad? No a nivel nacional, no a nivel de la provincia de Buenos Aires, no a nivel de muchas provincias del país, pero sí está en otras. Por ejemplo, en Corrientes, sí regulado. Entonces, la prédica que seguimos muchos, lo que les comentaba de la exposición de motivos de la provincia de Buenos Aires es que
puede quedar reservada a supuestos muy especiales. Siempre se da desde el Congreso Nacional de lugar en Santiago del Estero, pero no el último que tuvimos hace pocos años, sino en 1997, un ejemplo. Se publicó un aviso en los diarios en la provincia de Misiones, publicitando los servicios de una agencia de turismo, pero colocaron como teléfono, por error, el de una casa de familia. Piensen en aquellos tiempos de líneas fijas, además, y de no tanta posibilidad de comunicación como la que tenemos hoy. Entonces, ¿qué hizo el titular de esa casa? Le pidió a un juez que realice la actividad necesaria para que ese aviso no se publique más y que se publique un aviso que había un error. Bueno, ordenado eso, no había nada más que hacer, en principio. A eso se lo llama medida autosatisfactiva. Pero nosotros decimos, y vale el ejemplo del amparo de salud, porque muchas veces se llama a eso, en el marco del amparo de salud, medida autosatisfactiva, y se cree, como comentábamos recién, que el proceso termina. Pero el proceso no termina porque no debe terminar, porque no fue oído el sujeto pasivo, estaríamos violando el artículo 18 de la Constitución Nacional. Por eso, en general, mucha doctrina, por ejemplo, Roland Arasi, critica fuertemente a la llamada autosatisfactiva, con gran altura, con gran respeto a los desarrollos de Jorge Peirano, pero se los critica de esta mirada. No obstante, como Jorge tiene mucha influencia en muchas provincias del país, se ha consagrado legislativamente. Si te interesa, insisto en ese libro que nombré antes, que trabaja mucho el tema. ¿Lo podrías repetir, que se entrecortó el nombre de Peirano? No, el libro que recomendé en esta línea crítica de las medidas autosatisfactivas y que aclara, en todo caso, es el de Jorge A. Rojas y se llama Sistemas Cautelares Atípicos, de editorial Rubinsal Culsoni. ¿Y el muy de bien, Peirano? Me gusta cumplir con las pautas. Bueno, no, Peirano tiene muchos libros sobre el tema, todos publicados, o casi todos publicados por Rubinsal. Entras a la página de Rubinsal y los vas a encontrar, y muchos artículos también sobre el tema. Y sus discípulos, como la nombrada Fernández Balvis, como el querido y fallecido hace poco Carlos Carbone, y varios otros, y muchos otros autores. Muchísimas gracias. Bien, no, por favor. ¿Quieren hacer alguna otra pregunta o comentario? Me gusta cumplir las pautas y ya es la hora 17:06, así que si no tienen preguntas, solo me queda despedirme, agradecerles vuestra presencia, desear que nos encontremos en otra oportunidad. Voy a estar otra vez en el instituto, en este caso por el Consejo Departamental de Trenquelauquen, el 29 de junio, pero hoy vamos a tratar un tema diferente, que es el de jurisdicción preventiva o el de tutela preventiva. Entonces, me despido, saludo a todos, Liliana, Fernando, que les vaya muy bien. No sé si quieren cerrar alguno de ustedes. Bueno, muchas gracias, Leonardo, por estar nuevamente con nosotros. Ahí están, estoy viendo el chat, son puros elogios hacia tu participación de esta tarde, así que bueno, como siempre, muy agradecidos. Muy bien, gracias a ustedes. Vos dijiste ahora el próximo mes. De acuerdo, así es. Que les vaya muy bien, entonces.